Vamos a analizarlo. Padre, oramos que tú traigas entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente, Dios, y que podamos ser edificados para gloria tuya como hijos e hijas tuyas, Dios. Estamos orando, Dios, que todo espíritu de distracción sea quitado en el nombre de Jesús y que nuestras mentes sean abiertas, Señor. Si alguien está tomando nota, porque esto le va a ayudar, pues queremos ir despacio para que podamos entenderlo. Seamos intelectuales o seamos no tan intelectuales, Señor, tú nos has dado un corazón, una mente y una capacidad de discernir, pero más que eso, nos has puesto tu espíritu en nosotros, que trae revelación para edificación de nuestras vidas. Bendice la congregación, bendice a los hermanos que por alguna razón no están hoy acá. Amén. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a estar tocando 3 puntos en todo el capítulo. La primera parte son lo que ustedes ven ahí al principio, 2 esposos, pero esto no tiene nada que ver con el matrimonio, ni estamos hablando de matrimonio, es una metáfora que el apóstol Pablo está simplemente tomando. El segundo, le doy los puntos para que pueda ubicarse si usted está tomando nota y le ayude. El segundo punto que tenemos ahí son 2 descubrimientos que hace el apóstol para su propia vida. Y tengo que decirle que para mi vida también fue muy importante descubrir esto. Y el tercer punto son 2 principios básicos que cada creyente debe tener. Y como lo han leído, pues se dan cuenta que es un capítulo un poco conflictivo, ¿verdad? Que habla de una cosa y de otra y a veces nos deja como en el aire. Cuando estudiaba en el seminario siempre luchábamos con esto, unos tenían una posición, otras. Uno de mis profesores dijo una vez, el apóstol Pablo cuando enseñó sobre el capítulo 7 es porque no era cristiano. Y el apóstol Pablo se convierte después cuando comienza el capítulo 8. Tengo que decirle que el capítulo 7 es para cristianos como usted y como yo. Amén. Y que tendremos las mismas luchas y que siempre estaremos en las mismas situaciones. Pero es importante entender qué nos revela el Espíritu. En estos días he estado compartiendo sobre la carta a los Efesios. En las iglesias donde he estado predicando. Efesios es muy sencillo porque son solamente 2 partes. En los 6 capítulos, la primera parte está en los primeros 3 capítulos y está hablando sobre el vivir en Cristo. Y la segunda parte está del 4 al 6, que tiene que ver con el andar en Cristo. Pero estaba orando con eso y pensaba compartirlo hoy acá, pero el Señor puso en mi corazón, no tienes que compartir Romanos 7. Y dije, Romanos 7 es complicado, pero orando creo que vamos a ver cómo salimos. Quiero leer la primera parte y espero que usted, si tiene su Biblia ahí, pueda leer conmigo para que pueda entenderlo. Dice Romanos capítulo 7, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Quiero que veamos una cosa, no está hablando de matrimonio, está hablando de la ley. Aunque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, tiene que remarcar esto, habéis muerto, ¿a qué? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de uno, de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obran en nosotros, obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley
por haber muerto para aquella que estaba, en que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no en el régimen de la ley. Entonces leímos estos primeros 6 versículos y como dije, no está hablando del matrimonio, solamente lo está tomando como una metáfora. Entonces la primera cosa que vemos son 2 esposos y Cristo, tomándolo como ejemplo. La relación matrimonial ilustra que nuestra relación con la ley, tenga presente que cuando Pablo habla de la ley, no se refiere solamente a la ley de Moisés, sino también a cualquier clase de legislación que el creyente traza para reducir el pecado y conseguir lo que todos anhelamos. ¿Qué es lo que todos anhelamos? La santidad. Amén. Hay un pasaje que está en Hebreos que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nos esforzamos, los cristianos queremos vivir en santidad. Amén. ¿Lo logramos? No siempre, ¿verdad? No siempre. Pero bueno, sigamos analizando el asunto. Los 2 esposos y el Señor Jesucristo son la ley. Matrimonio, esposa y esposo. Aquí está tomando, como dije, una metáfora. Cuando una mujer se casa con un hombre, está ligada a este hombre hasta que él muere. Entonces ella queda libre, dice, para casarse de nuevo si quiere. Antes de conocer a Cristo, estábamos atados ¿a qué? A la ley. Y condenados por la ley. Interesante, condenados por la ley. Sin embargo, la ley no murió. ¿Quién murió? No, nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Somos nosotros los que morimos. Es necesario que muramos para que resucitemos con Cristo. No murió la ley. Cuando fuimos salvados. Fue la ley la que murió. En lugar de eso, nosotros morimos en Cristo. Y ya no estamos casados, escuche bien, ya no estamos casados con un sistema de regulaciones, que a veces nos confunde esto mucho. Estamos casados con Cristo. Eso dice la Biblia. Estamos casados con Cristo. Ya no estamos casados con la ley. ¿Estamos casados con quién? Estamos casados con Cristo Jesús. Bien. Ya la ley no tiene control sobre nosotros, ¿o sí? Bueno, sobre algunos creen que sigue teniendo control y ese es el problema. Lo vamos a ir poco a poco definiendo esto. Ya no tiene control sobre nosotros. Vea lo que dice el versículo 4 y léalo varias veces para que lo pueda entender. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿a quién? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, ¿de quién? Para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Se llama Cristo, para que seáis de otro, del cual resucitó de los muertos, a fin de que vivamos solamente sentados en la banca, no, a fin de que llevemos frutos para Dios. A fin de que llevemos frutos para Dios. Todo el que cultiva, siembra un árbol, siembra un plantío, lo que sea, lo que espera son frutos. Amén. Pues Dios también espera frutos de nosotros. Nuestro antiguo marido, ¿quién era nuestro antiguo marido? La ley. Nuestro antiguo marido ya no tiene el control que antes tenía. ¿Por qué? Porque no murió nuestro antiguo marido, morimos nosotros. No tiene control sobre nosotros. Cuando estábamos en una relación, porque ahora estamos en una relación maravillosa por medio de Cristo y en Cristo, que eso es lo que dice Efesios. Los primeros 3 capítulos habla en Cristo. La gente dice, Dios me mira y todas esas cosas. No se engañe, Dios no le mira a usted, Dios mira a Jesús. Todos esos 3 capítulos habla en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en el amado que es Él.
Y por eso es que nos habla de esa victoria de vivir en Cristo. Y los otros 3 capítulos nos habla de nosotros ahora sí nuestra responsabilidad. Debemos andar en Cristo. Pero no voy a hablar sobre Efesios hoy. La ley que todavía está ahí nos incita, escuche bien esto, la ley todavía nos incita o estimula bajo las presiones pecaminosas. ¿Cuántos todavía tienen tentaciones? ¿Hay alguien aquí que no tiene tentaciones? Todos las tenemos. ¿Usted cree que las tentaciones vienen de Dios? No, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. ¿De dónde vienen? Usted va a decir de la ley. En cierta manera, tal vez no es la ley, sino algo más que está ahí. Pero la ley es la que descubre eso en usted y te lleva a esta situación tan difícil. Nos estimula las pasiones pecaminosas de nuestra vieja naturaleza. Y esto, la vieja naturaleza, ¿qué produce en la vida del creyente? Ve el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿de dónde venían esas? ¿Quién? No de dónde venían, ¿quién las sacaba a la luz? ¿Quién las estimulaba en usted y en mí? La ley. Dice el versículo 5, lo vuelvo a leer, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para vida. ¿Dice eso? No, llevando fruto para muerte. Vea qué interesante este juego. Las pasiones pecaminosas no vienen de la ley. Las pasiones pecaminosas lo que hacen es estimularlas en usted y en mí. Pero ahora estamos libres de la ley y podemos vivir a Cristo en el nuevo régimen. ¿Y cuál es este nuevo régimen? El régimen del Espíritu. En el antiguo era bajo la letra de la ley, versículo 6, quiero que lo lea. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Entonces, ¿quién murió? ¿Murió la ley? No, morimos nosotros por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y bajo el régimen, no bajo el viejo régimen de la letra, que era la ley. Algunos siguen viviendo por eso y vamos a darnos cuenta conforme vayamos avanzando algunas cosas que nos perjudican, que nos afectan para vivir la vida cristiana. Eso también afectó al apóstol Pablo y es por eso que escribe escribe todo Romanos, pero relata el capítulo 7. Y no creo, como decía mi profesor, que Pablo no era creyente en ese tiempo. Si era creyente como usted y como yo. Era creyente. Simplemente el Espíritu Santo le está revelando para usted y para mí que podamos entender esto. Las exigencias ahora son mucho más severas que cuando estábamos bajo la ley mosaica. Por ejemplo, el Sermón del Monte va más allá de las acciones externas para analizar las actitudes internas. ¿Qué dice el Sermón del Monte en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, palabras de Jesús? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dijo Jesús? Dice que los homicidas eran culpables. Amén. Eso decía la ley. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es un homicida? Alguien que mata a alguien, que le quita la vida a una persona. Es culpable, tiene que ir a la cárcel y pagar con eso. La ley lo decía, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús fue más allá de eso y dijo algo muy interesante. No dijo que los homicidas eran culpables. Jesús dijo que el odio equivale ¿a qué? A ser un homicida. Entonces yo siento que todavía hay muchos criminales, aún a veces dentro de la iglesia, ¿no? ¿Suena feo? Sí, suena horrible. ¿Por qué? Porque todavía siguen odiando a personas. Y peor, a veces a hermanos. Pero aunque no sea hermano, otra persona que te hizo un daño, dice el Señor que el que detesta a su hermano es un homicida. Entonces, castigado a los ojos de Dios igual como si mató a alguien. Qué terrible. Esto
nos toca fuertemente. Vea lo que dice otra vez, leamos el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto de aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, del espíritu, bajo el régimen de la letra. ¿Y cuál es? Que bajo el régimen del espíritu y no el de la letra. Entonces, este régimen, ¿qué es lo que producen en usted y en mí? Nos enseña la motivación de obedecer que tenemos, no una situación mecánica. No hagáis, no toquéis, no hagáis esto, lo otro. Tenemos eso, decimos a los hermanos, deje de hacer esto, deje de hacer aquello, deje de hacer acá, y resulta ser que usted se frustra porque lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Como en la psicología tenemos algo ahí que se dice la ley de la proyección psicológicamente. Estamos condenando en otros lo que nosotros mismos tenemos. Proyectamos nuestros mismos problemas. Ama al prójimo, pero usted no ama. A veces no se ama ni a sí mismo. Tiene una serie de problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Pero lo que produce el Espíritu en nuestro corazón es algo que es Dios mismo, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, es amor. Y nosotros amamos aún a nuestros enemigos, aún a los que nos dañan. Y eso es la nueva ley, la ley del Espíritu. Permítame decirle que enseñamos siempre en teología que Jesús tiene dos naturalezas, ¿cierto? ¿Y usted cuántas tiene? Como cristiano, ¿cuántas tiene? Tenemos dos también. Tenemos la vieja naturaleza, que estaba en la ley y en la carne, y tenemos la nueva naturaleza en el Espíritu. Lo vamos a ir viendo en el camino. Vamos a ir analizando esto en detalle. Por eso le dije, si usted trajo notas para algo para anotar, anótelo. Y esto le va a ayudar a entender. Esto se produce en el corazón, con amor de corazón. Obedecemos al Espíritu de Dios, que cumpla y complete la justicia de la ley, que usted y yo no pudimos cumplir en nosotros. Y ahora sí voy a tocar un momento el capítulo 4 de Romanos, el versículo 4 de Romanos 8. Vea lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea, en la Biblia Reina Valera tenemos un pequeño error que está en el versículo 1, porque el versículo 1 en la mayoría de las Biblias dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Hasta ahí termina el versículo. Pero el copista le agregó este pedazo del versículo 4 y esto causa una distorsión terrible. Ese no está en los manuscritos más antiguos porque eso no es del versículo 1. En el versículo 1 de Romanos es nada más, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y brinca al versículo 2. Y este pedacito del versículo 4 está fuera de contexto, el copista tratando de arreglar las cosas como a veces pasa en la iglesia. El pastor o los líderes quieren arreglar cosas, hermano, mire, lo está vigilando. Nada hacemos con vigilarlo. Haga esto, haga lo otro. Usted no puede cambiar la vida de nadie. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo cuando usted se lo permite. Pero si usted vive según la ley, vive según ciertos principios, ni siquiera Dios puede hacerlo. Y no lo va a hacer. Hay gente que dice, Señor, quítame estas mañas. No le va a quitar nada. Olvídese. No siga soñando de esa manera porque no se las va a quitar. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 4? Vea, lo leo otra vez para usted. Para que la justicia, ¿de quién? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos según la vieja naturaleza, sino según la nueva naturaleza. Si es que usted anda en la nueva naturaleza. Pero si usted anda en la vieja naturaleza, salado o salada, nada va a pasar. Porque ni siquiera Dios lo va a hacer. Bien. Entonces, esta experiencia linda de estar en el Señor, esa justicia de la ley ya se cumplió en nosotros. Nuestra obediencia a Dios
no es la de un esclavo que teme al amo. Mucha gente cree que le tienen miedo a Dios y viven, no hacen esto ni lo otro porque le tienen miedo al Señor. El Señor no es un viejo ahí amargado que está con un palo esperando a ver qué usted hace para dejarle caer el leñazo. No, no, Dios es amor. Dios te dio algo que se llama libre albedrío, pero Dios es amor. Sino es lo contrario. Nuestra obediencia es como la de esa novia que complace al novio porque lo ama. Porque lo ama. No porque te lo está exigiendo. Y si alguien en su noviazgo te exige cosas, mejor déjalo ahora que es tiempo. Si no vas a llorar el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué Dios? La pregunta que nos hacemos acá, ¿por qué Dios estableció la ley si no santifica? La ley no santifica a nadie. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios en su mente entonces para crear la ley si la ley no santifica a nadie? ¿Qué piensan? ¿Por qué entonces Dios la dio? Pues bien, Pablo hizo dos descubrimientos que contestan esta pregunta. Número uno, primer descubrimiento que descubre Pablo: la ley en sí misma es espiritual y también es buena. El malo es usted y yo. Pero, segunda cosa, el creyente es carnal. ¿Escuchó? El creyente es carnal, sea no importa en qué ámbito esté. Cuando hablamos de carne, no estamos hablando de esto. En el griego es sar. Pero sar no es la carne, sino usted va a caer en una teología rarísima ahí pensando como los gnósticos que pensaban que la carne es mala y no importa lo que haga con el cuerpo porque el cuerpo es malo. No, cuando la Biblia habla de la carne no habla de esto, habla de esa cosa que está dentro de nosotros, que se llama carne, que no va a resucitar en el día del juicio, que todos tenemos, que usted y yo tenemos, y que la llamamos la vieja naturaleza. A eso se refiere con la carne. Entonces, todo creyente, ¿hay alguien que todavía no tiene la vieja naturaleza? Permítame decirle que usted y yo la cargamos a la espalda todavía y la cargaremos hasta el día de nuestra muerte, que nunca te vas a poder librar de ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Qué humillante para el gran apóstol Pablo, doctor en teología de los fariseos, que su naturaleza, que descubre cuál fue el orgullo golpeado, que su naturaleza no era espiritual y que era incapaz de obedecer la ley de Dios. La carne que habita en usted y en mí es incapaz de obedecer la ley de Dios. ¿Cuántas veces estamos diciendo que Dios transforme la carne? No la va a transformar nunca. No la va a transformar nunca. Es más, ni siquiera se mete con ella. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? La ley lo único que hace es revelar el pecado. Una vez más, volvamos al versículo 7 que tenemos ahí. Vea lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Voy a leer todo el pasaje hasta el final, hasta el versículo 14 para que lo entendamos. Yo no conocí la ley, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí, ¿qué produjo? Toda codicia. ¿Quién está diciendo el apóstol Pablo? No se lo dice a usted, se lo dice a él mismo, pero también espero que el Espíritu se lo diga a usted, porque a mí me lo dijo muy fuerte. Tomando la ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó con usted y conmigo? Yo morí. Versículo 10. Y hallo que el mismo mandamiento que era para vida, en mí produjo, ¿qué produjo? Muerte. Versículo 11. Porque el pecado tomando la ocasión por el mandamiento ¿qué hizo? ¿Qué dice su Biblia? Me engañó. O sea, y todavía sigue engañando un montón de gente. Me engañó y por él me mató. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad, ¿qué es? ¿Qué es la ley? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es una pregunta. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, a fin de que el mandamiento, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de manera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿cómo soy? ¿Cuántos quieren decir yo soy carnal? Nadie, ¿verdad? Somos espirituales. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo la ley? Te engañó y lo sigue engañando todavía. Nos sigue engañando todavía. ¿Qué dice entonces? Mas sabemos que por la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido. ¿A quién? Al pecado. Entonces dije que los cristianos tienen dos naturalezas. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Cómo vamos a tratar con esto? La ley despierta, dice el versículo 8, ¿qué es lo que despierta la ley? Léalo ahí con calma. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces el pecado estaba muerto. ¿Y quién lo despertó? La ley. En usted. ¿Es mala la ley? No, dice que es santa, es espiritual y es buena, pero usted y yo somos malos pecadores y tenemos esa vieja naturaleza que no te la vas a quitar nunca. Y que está ahí. La ley mata al pecador y lo engaña, dice la palabra. Versículo 11, versículo 9 al 11, vea lo que dice, lo vamos a leer otra vez. Quiero ir despacio para que no se confunda. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo. Pero cuando vino el mandamiento, ¿qué pasó con el pecado? Revivió. ¿Y qué pasó con nosotros? Morimos. Si usted se lee lo que dice el capítulo 5 del versículo 12 en adelante, cuando habla de los dos Adán, dice que antes de la ley la muerte existía, las personas morían, pero el pecado no se culpaba. Ve a un niño. ¿Quién les enseña a los niños a pecar? Ellos tienen el chip, pero usted les enseña a pecar. Dígale al niño no toque. El niño va tranquilo, no toque esas flores. ¿Y qué pasa? Inmediatamente se le queda viendo a usted y viendo las flores. ¿Quién despertó esta cosa en él? El mandamiento que usted le dio. Y apenas da la vuelta las toca. Interesante. El mandamiento, la ley, lo que hizo fue revivir el pecado en el ser humano. ¿Por qué adulterar es pecado? Porque la Biblia dice no adulterarás y entonces a usted le gusta hasta el perro. Y quiere pecar. Y quiere desobedecer. Porque la ley dice que no desobedecerás. Y entonces quiere desobedecer. Todo lo que el mandamiento te dice no hagas es lo que automáticamente produce en usted el deseo de hacerlo.
Eso fue lo que hizo la ley, que era buena. Interesante. Entonces dice que te engañó. ¿Haciendo de qué? Demostrando que usted y yo somos demasiado débiles. Demasiado débiles para satisfacer lo que Dios demanda. Yo veo muchos creyentes que están ahí sufriendo, Señor, quítame esto, quítame lo otro. No le va a quitar nada. Nada le va a quitar. Él te dio una nueva naturaleza. Ese es el asunto. Pero la mayoría de creyentes viven luchando día y noche con la vieja naturaleza para agradar a Dios. ¿Lo van a lograr? No. Nunca. Nos ocupamos más de la vieja naturaleza que de la nueva. Nos ocupamos más de vivir luchando con el viejo hombre que glorificando a Dios que en el nuevo hombre. Nos ocupamos más de ver cómo nos quitamos ese montón de mañas que están ahí, que sabemos que no nos gustan, que vivir conforme al Espíritu, como dice la Biblia. La Biblia dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso es que la carta a los Efesios dice que en Cristo tenemos todo esto, pero luego dice que andemos en Él. Vivamos por Él. La palabra clave es esa en los 3 capítulos, 1, 2 y 3. Y la palabra clave en la segunda es andar en Cristo. Bien, pues sigamos analizando lo que aquí está pasando. El versículo 13, vea lo que dice el versículo 13. Luego, lo que era bueno vino a ser muerte para mí. Es una pregunta, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? La ley. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en manera pecaminoso. Se hizo gangrena, se hizo contaminante y controló. Síguete pensando en el pecado, sigue luchando contra el pecado y se te va a hacer gangrena. Porque no lo vas a lograr. Lo único que demuestra es que somos débiles. Entonces usted va a decir, ¿y entonces qué hacemos con eso? Le voy a poner un ejemplo. No, mejor dejamos que lleguemos al otro punto y ahí lo vamos a analizar. Como dije, no podemos cambiar la naturaleza pecaminosa. La ley no lo puede cambiar y tampoco lo puede controlar. La ley no pudo cambiar la vieja naturaleza y tampoco la puede controlar. Es por eso que dice la palabra, maldito todo aquel que confíe en la ley. Pero hoy es un maravilloso día para la vida del cristiano cuando descubre que la vieja naturaleza no necesita la ley y no conoció la ley. No conoció la ley, pero la nueva naturaleza no necesita la ley. Escuche bien esto, lo repito. La vieja naturaleza no conoció la ley, pero la nueva naturaleza, esa que recibimos en Cristo, que es del Espíritu, no necesita la ley. No la necesita. Y esto nos lleva al tercer punto que quiero que analicemos. Pablo descubre 2 principios, 7 al 25. Perdón, 15 al 25. Leo para ustedes. Dice la palabra, porque lo que hago, ¿qué dice el apóstol Pablo? Siendo creyente, siendo el apóstol Pablo, que dice, porque lo que hago, no lo entiendo. ¿Usted entiende ciertas cosas en su vida? Yo no. Es el conflicto que tenemos siempre. Y buscamos razonamiento para explicar esto, explicar lo otro. ¿Qué es lo que dice? Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas cosas hace usted que no le gustan? A no ser que sea no creyente. El no creyente le fascina como el cerdo revolcarse en el barro. Y como dice la Biblia, como el perro después de que vomita una cosa horrible, usted lo ve que se la manda otra vez. Eso dice la Biblia.
el perro vuelve al vómito y el cerdo al barro. Usted agarra un cerdito, lo baña, lo limpia, lo chanea, le da perfume, suéltalo para que vea lo que va a hacer. Vuelve a lo que es su naturaleza. Pues eso pasa con el creyente, con el cristiano. Dice Pablo, lo que pasa en mí, yo no lo entiendo. No lo entiendo, dice. Porque lo que quiero hacer, no lo hago, pero lo que aborrezco es lo que hago. Y por eso tenemos que seguir continuamente, Señor, perdón, te volví a fallar. Señor, perdón, te volví a fallar. Señor, perdón. Señor, no oro. Señor, eh, al- ni me alcanza el tiempo. Usted ora y se sigue sintiendo mal y culpable. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo descubrió después de esto? Sigo leyendo el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que soy yo quien hace aquello. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive ¿dónde? Allá afuera. No, que vive en mí. Usted es cristiano ahora, pero el pecado sigue viviendo en usted. Sigo leyendo el versículo que sigue, el versículo 18. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿dónde mora? ¿Qué es lo que mora en mí? Dice, el bien. Oiga, nosotros somos bichos malos. No se lo crea, ni se crea tan bueno. Nosotros somos bichos malos, capaces de hacer cualquier cosa. Capaces de hacer cualquier cosa. Así nos ve la Biblia. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en el vecino. No, que mora en mí, en usted y en mí. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es una ley. El mal está en usted y en mí. Mira cómo lloré con esto. Me reconoció y me di cuenta que soy un bicho malo. Y que estoy habitado por algo bien malo y peligroso. Versículo 21. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego termina exclamando una exclamación del corazón profunda. ¿Y cómo se mira y dice, miserable de mí? Dice el apóstol. Por eso es que mi jefe, no, mi profesor en el seminario me decía, es que Pablo no era creyente cuando escribió esto. Era un pagano. Fue antes de convertirse. No, hermano, era convertido como usted y como yo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta. Y termina diciendo el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado.
Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Después de experimentar la derrota por la ley, el apóstol Pablo concluyó que hay dos principios o dos leyes que operan en la vida de todo creyente, de usted y de mí. Pablo se refiere entonces a la presencia de dos naturalezas. El Hijo de Dios tiene estas dos naturalezas. La salvación no significa que Dios cambia, como dije, la vieja naturaleza. La salvación no significa que Dios te cambia la vieja naturaleza, que lo limpia o la transforma. No, no significa eso, hermano. El estar en Cristo o el venir a Cristo y ser salvos, como dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que Dios te cambia eso o lo quita o lo limpia o lo transforma, como algunos pasan su vida orando, orando, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, cámbialo, Señor. No, no lo va a hacer. La vieja naturaleza del creyente es simplemente tan perversa y tan opuesta al Espíritu hoy como en el día que conociste a Jesús. Escuche lo que dije. Va a decir, pastor, y entonces la vieja naturaleza en usted es tan perversa hoy, en este instante, como el día que entregaste tu corazón a Jesús y Él te hizo salvo. Sigue siendo exactamente igual. Y Dios no la va a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La salvación quiere decir que Dios le da al creyente esta nueva naturaleza y el Señor crucificó a la antigua en la cruz. Pablo dice en Gálatas 2, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero antes dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El problema que tenemos, amados hermanos, es que nosotros somos ofrendas vivas todavía. Y resulta ser que en el tiempo del Antiguo Testamento los sacrificios se ofrecían en el altar ya muertos para ser quemados. Pero usted es un sacrificio vivo, se sube a la piedra, Señor, aquí estoy, soy tu sacrificio. Y de vez en cuando se baja y allá va corriendo al pecado. Y el Señor lo ve y dice, mira dónde va mi sacrificio. Y después regresa jadeando. Señor, aquí estoy, soy tu sacrificio otra vez. Ese es el problema de ser un sacrificio vivo, que usted se baja cuando quiere. Porque todavía la vieja naturaleza vive en usted y el pecado vive en usted. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos estas dos naturalezas. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el problema entonces? La salvación no es que Dios cambió eso, sino que Él te dio una nueva naturaleza, la dinámica, para que el pecado no siga actuando porque está allí. Pero ahora esta nueva naturaleza no te produce un deseo hacia el pecado. La carne sí. Te produce el anhelo. Ningún creyente quiere pecar. Pero todavía pecamos, ¿cierto? Y cuando pecamos nos duele. Porque lo que queremos es vivir en santidad. Pero descubrimos que no vivimos en santidad. Que todavía vivimos una serie de cosas difíciles. Ya no queremos pecar, pero todavía pecamos. De modo que cuando el creyente quiere hacer lo bueno, descubre que hay otra cosa dentro de él que no quiere hacer lo bueno. Usted quiere orar, se pone a orar, se duerme. Más si quiere orar en la cama. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿Pero qué dijo? La carne es débil. ¿Y dónde está la carne? En usted y en mí. Que nunca nos vamos a liberar de ella. Y le voy a poner un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay muchos creyentes que pasan su vida luchando contra la carne. Deje de luchar contra la carne. Le voy a poner un ejemplo.
Imagine que yo estoy hablando con Fran, estoy conversando con Fran, Kelly está ahí. Yo estoy hablando con Fran, Kelly está ahí. Kelly quiere entrar en la conversación, pero nosotros no le tomamos ni importancia. Y estamos hablando. ¿Qué puede hacer Kelly? ¿Cómo se siente, Kelly? Yo sigo hablando con Fran y Kelly está ahí como si no existe, ahí está. Seguimos hablando. ¿Cómo puede intervenir Kelly? Si no le damos pelota, por así decirlo. No puede. Pero nada más le damos una pequeña oportunidad y entra. Eso es lo que pasa con la carne. En vez de vivir en el Espíritu. El apóstol Pedro dijo palabras de Jesús en Romanos capítulo 6, versículo 63. La carne para nada edifica. El Espíritu es vida y es Espíritu. Pero usted quiere conversar con la carne todavía. Y usted pasa el tiempo, pasa toda su vida orando para vencer esa carne. No le tome importancia, déjela ahí. No hable con ella. Deje de seguirse culpando por esa carne. Empiece a vivir en el Espíritu. Empiece a vivir esa vida de oración. Empiece a leer la Biblia. Déjela ahí, déjela, ignórela. Porque no está muerta ni se va a morir. La vas a cargar hasta el resto de tu vida. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Que hay una lucha continua. Gálatas capítulo 5. Y quiero leerlo para usted un momentito, para que vea esta relación de esto que pasa en la vida de los creyentes. Pero los creyentes, el enemigo los sigue esclavizando porque se siguen ocupando de la carne. No que quieren pecar, sino que quieren deshacerse de ella. No se podrá deshacer de ella, ni siquiera Dios te la quita, ni siquiera Dios la cambia, ni la transforma. Nada va a ocurrir, ahí seguirás luchando. Vea lo que dice el versículo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des importancia, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estad bajo la ley. Tenemos una nueva naturaleza ahora. Yo tengo que reconocer, hermanos, que he pasado mi vida luchando contra la carne. He encontrado la victoria, descubro que no. Que en vez de perder tiempo con la carne, viendo cómo la mato, mejor vive en el Espíritu. Mejor vive en el Espíritu. ¿Cuántos creyentes pasan su vida entera luchando contra la carne? Señor, quítame esto. Señor, quítame lo otro. Señor, quítame acá. Señor, quítame allá. ¿Se lo va a quitar? No. No pierdas tu tiempo. Tienes una nueva naturaleza. No te ocupes de la vieja naturaleza. Vea cómo el diablo se ha encargado de engañarte para que vivas luchando contra la vieja naturaleza, en vez de vivir en la nueva naturaleza que te da el Espíritu. Que dice que sos hijo de Dios, que con Cristo estás sentado en los lugares celestiales, que eres más que victorioso. Si usted ve todo lo que dice Gálatas, en Cristo somos amados. En Cristo somos victoriosos. Toda bendición espiritual fue dada para usted ya en los lugares celestiales. Con Cristo estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Eso dice la palabra. Pero usted prefiere volver a la vieja naturaleza. Usted prefiere que el diablo le siga pasando el video de lo que usted era. No es que no ocurrió. Es que el Señor ya lo crucificó en la cruz del Calvario. Y te dio, ¿qué fue lo que el Señor nos dio? Una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, ¿qué pasa? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Y cómo lo ve Dios? Las cosas viejas pasaron, pero usted las sigue trayendo a colación. Escuche, el gen del pecado está en usted. Solo falta que usted le dé un poquito de agua. ¿Y cómo le hace un poquito de agua?
Tan solo orando para que Dios te lo quite, ya lo animas, lo vuelves a la conversación. Perdón el ejemplo que tomé, Kelly. Estoy hablando con Kelly. Kelly puede quedarse ahí toda la vida. Estoy hablando con Fran. Perdón que tome este ejemplo horrible. Así es la vieja naturaleza. No, ni la menciones. Vive en la nueva naturaleza. Olvídate de la vieja. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando te pones la armadura, no es para luchar contra eso, es para protegerte de eso. Así que no le des importancia. Y la cosa más interesante en esto de Romanos, de Gálatas, de Efesios, está en el capítulo 6, el versículo 18, dice el yelmo de la salvación. Permítame decirle que el diablo donde más trabaja es aquí en la mente. Hay un dicho que dice por ahí, mente desocupada, taller del diablo. Pero cuando tu mente vive para glorificar a Dios, para leer la Biblia, para pensar en cosas positivas, la mente nos traiciona. Hoy venía ahí pensando en eso. Ayer algo pasó, he pasado toda una semana enfermo por muchos días. Y de feria llego, el diablo se aprovecha de un montón de cosas. Y descubro que algo me le pasó en la puerta del carro que no la podía abrir ni por dentro ni por fuera. Y dije, ¿ahora cómo salgo? Seguro tengo que arreglarlo. Alguna de las varillitas esas se soltó y qué sé yo, pues está trancada y venía haciendo número. ¿Cómo la vamos a abrir? Habría que romperla. ¿Y cómo? Si el forro está todo prensado, no hay manera de abrirlo con la puerta cerrada. Y venía haciéndole número todo el rato. ¿Cómo vamos a hacer? Seguramente Frank es un curioso y le va a preguntar a otros si algo haremos. Seguramente habrá que hacer una serie de cosas. Yo venía en el viaje orando de esta manera. ¿Cómo vamos a hacer? Toda mi mente estaba ocupada en cómo voy a abrir la puerta. Yo puedo salir por otra puerta, pero ¿cómo abrir esa puerta para repararla? ¿Cómo lo hago? Y vino el pasaje a mi mente. ¿No será que estoy ocupado en la vieja naturaleza? Esto ha tomado todo mi tiempo desde que salí de Santa Rita para acá. Ha venido todo mi tiempo y me tiene bien preocupado. Dije, Señor, al fin y al cabo eso es tu problema. Señor, pero tú eres Dios. Perdón por ocuparme de mi vieja naturaleza. ¿Y sabe qué hice? Venía caminando. Bajé el vidrio. No, subí el vidrio más bien. Le di al pestillo a abrir y corriendo. Y la puerta se abrió. La puerta se abrió. Pude haber llegado acá, salir por otra puerta, empezar a pensar, ir a un taller mecánico. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé por qué se abrió. Se abrió, sencillamente. ¿Cuánto tiempo me ocupó? ¿Lo pude resolver? No lo pude resolver. Seguro lo resolvió el Señor porque se resolvió solo. ¿Cuánto tiempo pasa usted luchando con su vieja naturaleza? Con sus malos deseos, con sus malas prácticas. Usted sabe lo que usted hace, usted sabe lo que usted vive, usted sabe lo que usted no tiene victoria. Si puede orar, si no puede orar. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo pasas orando, leyendo la Biblia? ¿O cuánto tiempo pasas peleando por el problema que tienes? ¿Cómo lo vas a resolver? Eso es la vieja naturaleza. Tristemente hay muchos creyentes que pasan gran parte de su vida luchando con la vieja naturaleza, luchando contra la carne. Permíteme decirte, olvídate de eso, déjaselo al Señor. Ya Él la crucificó en el Calvario. Vive la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza es glorificar al Señor, exaltar al Señor, vivir en el Espíritu, como dice la palabra, y no satisfacer estas cosas. La dinámica que el apóstol está entendiendo es que el pecado sigue allí, pero no el deseo. La ley del pecado y de la muerte es simplemente la operación de la vieja naturaleza, de modo que cuando el creyente quiere hacer lo bueno, se da cuenta que el pecado todavía está ahí, pero no debe ocuparse de eso, sino darse cuenta que usted no puede hacer ni bien ni mal. Usted solamente puede glorificar a Dios. Es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
y fuimos creados para buenas obras. El perro no ladra porque es perro, no ladra para convertirse en perro, ladra porque es perro. El gato que nunca ha visto un ratón, cuando lo ve lo caza, es su naturaleza. El cristiano no se convierte en buen cristiano haciendo buenas obras. Un cristiano hace buenas obras porque es cristiano, no para ser cristiano. Si usted quiere hacer buenas cosas para glorificar a Dios, pierde su tiempo y no le va a servir de nada. No por obras para que nadie se jacte. Pues por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso las buenas obras que hacemos están manchadas por el mal. Vea lo que dice el versículo 21. Leo para usted. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley está en mí. Queriendo hacer el bien. Dígame una cosa. ¿Usted quiere hacer el bien o el bien automáticamente fluye en usted porque el Espíritu Santo está en usted? Cuando yo le doy la moneda al mendigo, ¿qué gano yo? Nada. Si se la doy o no se la doy, no pasa nada. Yo soy salvo por tener a Cristo en mi corazón. Si se la doy o no se la doy, no gano nada. Posiblemente el que se beneficie es él porque la necesita. Pero ¿qué gano yo? No gano nada. Sencillamente, si se la doy tratando de ganar algo, soy un egoísta. Se la doy porque me nace dársela. Es mi naturaleza, se la doy sin esperar recibir. Usted vive para el Señor, no esperando que Dios le dé. Dios te dio algo lo más grande, que es la salvación. ¿Qué más quieres? ¿Te sane Dios o no te sane? Ya te sanó. Permítame decirle que tenemos un problema en el griego. Salud y salvación son la misma palabra. Cuando el Señor habla que fuimos todos sanados, no necesariamente quiere decir que todos somos sanados físicamente. Estamos sanados, somos salvos, vamos al cielo. Eso dice la palabra. El problema que tenemos son ciertos vocablos en la Biblia, que es la misma palabra. Sanidad y sanidad, sanidad física y salvación, no hay dos palabras, es la misma en el griego. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Aquí es donde Dios ve la diferencia entre la victoria del capítulo 6, y quiero leer un momentito lo que dice el versículo 6, y voy a leer el versículo 1, nada más usted lo puede leer en su casa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado vivimos. Escuche bien, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La ley no murió. Quien murió fue usted y yo. Cristo murió, usted también. Cristo resucitó, nosotros también en vida nueva. Eso dice la palabra. En vida nueva. Así que olvide esta ley del pasado. Y luego viene esta ley del capítulo 7, donde Pablo descubre que todavía cargamos con esto y que no podemos controlarlo, que no podemos enseñorearnos de eso. La carne todavía estará ahí. O sea que hay libertad en los hijos de Dios, libertad si no le ponemos atención. Y el capítulo 7 habla de este triunfo de las cosas negativas, pero en Cristo Jesús, si vivimos en la nueva naturaleza, obedeciendo no a la ley, sino ni siquiera ocupándonos de la ley, porque la vieja naturaleza no conocía la ley, o la nueva naturaleza no la necesita. Mas Dios no acepta la carne, porque en nuestra carne no hay nada bueno. La carne para nada aprovecha. Léase lo que dice San Juan 6:63. Después de que Jesús da una expresión bien fuerte a los discípulos, después de que había hecho este milagro de multiplicar los panes y los peces para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, da una palabra dura a los que lo seguían, porque seguían multitudes a Jesús, y les dice Jesús, estoy parafraseando, Jesús les dice casi una palabra tan fea como están muertos de hambre. Ustedes me siguen porque les doy comida.
trabajen, no por la comida. Y se enojaron, ya no lo seguían mucho. Y se voltea y le dice a los discípulos, si ustedes quieren más adelante también. Y vea lo que dice el apóstol Pedro. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Leo desde el principio. Al oír, muchos de sus discípulos, estoy en el 60, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Una pregunta. ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba? Primero, el Espíritu es, ¿quién? El que da vida, no la ley, aunque es buena, no santifica. El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Y luego viene el 64. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que habían de creer por la palabra que les había entregado. Usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos esta nueva naturaleza. La naturaleza de ¿quién es, Fran? Del Espíritu. Espiritual. ¿Qué tiene que ver la vieja naturaleza con la vida espiritual? Hermana Kelly, ¿tiene algo que ver? Nada. Nada. Olvídala. Olvídala. Viva en la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, ¿cuántos cristianos, como dije, establecen leyes para sus vidas y tratan de disciplinar su carne para que obedezca? Y se dan cuenta que no logran mucho, ¿verdad? Pero cuando Dios, llenando, dice, los designios de la carne, o sea, la vieja naturaleza, no se sujetan a la ley de Dios, y algo peor, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 8:7. Vea lo que dice 8:7, vea lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más dice? Ni tampoco pueden. Y usted está esperando que se sujeten. Y usted pasa su vida luchando para que eso cambie. Usted pasa su vida luchando para que eso se transforme. ¿Cuándo lo va a lograr? Según ese pasaje. Nunca. Nunca. Viva su nueva naturaleza y deje la vieja. La carne. Usted puede disciplinarse. Voy a pensar ahora, voy a orar tantas horas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá, voy a hacer allá. Un ejemplo interesante. El hermano Frank, que era el que estaba más cerca de mí, y el hermano Cristian y todo, pero Frank el que vivía más acá. Yo había decidido, antes de enfermarme, ¿verdad, Frank? Todos los viernes yo pasaba toda la noche orando para que todas esas cosas carnales y todas esas cosas desaparecieran. ¿Y qué pasó, Frank? Terminé enfermándome, ¿no? Y lo logré. Debí haber pasado tiempo orando, velando, para glorificar a Dios y no para que esas cosas feas se vayan. ¿O sí? ¿Cuántas veces invertimos nuestro tiempo tratando de cambiar esto? ¿Eso dice la Biblia? No. La nueva naturaleza del Espíritu es que vivas para Dios. Si andamos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Termino en esta última parte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús contrarresta la ley del pecado y de la muerte. No es someternos a las leyes externas que creemos en sanidades y que servimos a Dios aceptablemente, sino el someternos al Espíritu de Dios que mora ¿dónde? En nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano.
mora en nosotros. Esta ley o principio se elabora en el capítulo 8, en los primeros 18 versículos. Especialmente, no podemos cumplir la justicia de la ley con nuestra fuerza. No podemos, hermanos. El Espíritu la cumple en nosotros. Y ahora sí, quiero que veamos. Por eso dije, Romanos 8, comencemos en el principio. Y el errorcito que hay en el versículo 1. Vea que dónde comienza. Estamos comenzando en el versículo 3. Y vea lo que dice. Porque lo que era imposible, ¿para quién? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley controlando, la carne controlando a la ley y la ley más bien evidenciando el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado condenó. ¿A quién condenó? Condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Ahora sí, esta es la parte que le pusieron al 1. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque andamos en la nueva naturaleza. Amén. Qué interesante, hermanos. Esto fue para mí un rompecabezas por mucho tiempo. Por mucho tiempo en mi vida. ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? Simplemente esto. En nuestra nueva posición delante de Dios, como muertos a la ley, no se espera que obedezcamos a la ley, sino a Dios, no mediante nuestra fuerza, sino por el Espíritu. Es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios no nos ha esclavizado bajo una ley cristiana que debemos obedecer para ser santos. Más bien nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita para cumplir las exigencias de la santidad de Dios. ¿Quién es el que te capacita para ser santo delante de Dios? El Espíritu Santo. De hecho, hay dos santidades. La santidad posesiva que recibimos de Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. En Él somos esto y esto y esto. Y después estos cristianos santos llamados a ser santos. Y la otra santidad es la progresiva, la que tiene que hacer usted y yo, porque ya Dios nos santificó. Es sin esta santidad de Dios que nadie puede ver a Dios. Sin Cristo Jesús nadie puede entrar al cielo. Nadie. Entonces la santidad posesiva es la que recibimos de Dios directamente, no por lo que usted hace. Y la santidad progresiva es la que usted hace porque ya usted es santo. Amén. Los llamados que han sido llamados, dice el versículo 4 del capítulo 1 de 1 Corintios, que han sido llamados a ser santos. Amén. Y la última parte, como dije, Dios no nos ha esclavizado a esto, sino a libertad nos ha llamado al Señor. Pero no sigamos luchando contra estas cosas. Tener la victoria del capítulo 6 deja de estar bajo la esclavitud del cuerpo de la carne. Pero hay más que eso en la vida cristiana. ¿No deberíamos producir frutos para Dios? Es una pregunta. Juan dice que Dios nos ha limpiado para que llevemos frutos. Y el que lleva frutos, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el plan de Dios. Y entonces debemos empezar por descubrir nuestro fracaso que hemos tenido como cristianos, luchando con la vieja naturaleza. Y es triste decirlo, pero muchos siguen intentándolo. Y no se detienen ahí mismo, sino que se convierten en víctimas espirituales. Más bien debemos aceptar las verdades de que Romanos 7 es una realidad. Pero tenemos Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La próxima vez que me inviten posiblemente o hable de Efesios o hable de Romanos 8. Entonces debemos de vivir en la victoria, no en la victoria de la carne, porque no quiero ni acordarme de la vieja naturaleza. Quiero vivir en mi nueva naturaleza. Que Dios nos capacite para considerarnos muertos al pecado, Romanos capítulo 6, y a la ley, Romanos capítulo 7,
para que podamos vivir por medio del Espíritu y disfrutar la bendición y libertad de los hijos de Dios y glorificando a Dios y viviendo en santidad. ¿Qué les parece? Yo espero que usted pueda haberlo entendido y vivir en victoria. ¿Qué vamos a hacer? Póngase sobre sus pies y oramos. Y si tiene que decirle, dígale: Señor, perdón por haber pasado toda mi vida luchando contra la vieja naturaleza. Y quiero ignorar la vieja naturaleza. Quiero vivir para ti. Quiero dejar que el Espíritu crezca en mi vida. Quiero dejar que el Espíritu